Chicos, buen día. La idea de este video es poder fortalecer los conocimientos de pronto que no tengamos muy claros acerca del manejo de Word, de pronto en cuanto a las normas APA. Entonces se abre este espacio con el fin de evitar como todas estas dudas y que todos tengan en cuenta las recomendaciones que se les da. Entonces inicio con la explicación de la creación de una plantilla. Esto para que, digamos, ustedes configuren todo su documento y después no tengan inconvenientes a la hora de editarlo. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es como tal abrir el documento. Yo le voy a cambiar de una vez las márgenes. Entonces, recordemos que hay varias opciones. En este caso le voy a dar formato, márgenes, y si ustedes ya tienen alguna guardada, ya se marca como configuración personalizada la última que ustedes han hecho. Entonces en este caso pues es 2.5 por todo lado. Además pues vamos a citar alguna otra cosa y recordar la nota al pie de página. Entonces en este caso vamos al inicio, en esta parte donde yo tengo todos los estilos para el documento. Entonces voy a empezar aquí. Sobre el recuadro le doy clic derecho y me va a aparecer estas opciones. En este caso pues lo voy a manejar de esta forma. Entonces está en New Roman 12. Eso es como de forma muy general de pronto lo que podemos hacer. Alineado a la izquierda, y aquí nos va apareciendo la modificación que yo le hago. Entonces en esta parte es todo lo que yo le estoy dando como tal. Entonces aparecen todas ya las opciones que yo le estoy configurando a mi documento. Entonces aquí puedo marcarle si solo en este documento o si en los documentos basados en esa plantilla. En este caso pues yo le voy a dar cada uno de mis formatos, en este caso la fuente, que me va a aparecer nuevamente por la letra, porque ya sabemos que en este caso pues es como darle la configuración a la letra. Por eso aquí está apareciendo como tal la letra y no un párrafo en sí. Entonces la letra normal y 12. Color de fuente pues automático, que ya que se toma como negro, no vamos a tener ningún subrayado. Y en avanzado pues no le ponemos ninguna otra configuración sino la que ya viene por defecto, a menos de que yo lo requiera. Continuamos con el párrafo. Entonces aquí ya se da de manera más precisa como tal. Entonces alineación a la izquierda. Este es un texto independiente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando yo voy a insertar la tabla de contenido, me aparecen unos niveles. El nivel 1 que va a ser el del título, aquí está. El 2 que va a ser un subtítulo, el 3 que va a ser parte del subtítulo y así sucesivamente. En este caso, como está marcado independiente, pues lo vamos a dejar así. La sangría, que en este caso solo la vamos a aplicar en la primera línea.
y va a ser en 0.5 según las normas APA. Entonces en este caso, como vemos en esta parte, está corrido hacia el centro, entonces si yo lo modifico, pues me va a ir cambiando la configuración. En este caso le vamos a dejar los 5 puntos según la norma. Y aquí es doble el interlineado en todo el documento. Entonces le damos a aceptar. Eso es como de manera muy general lo que hay que cambiarle. El resto pues ya es dependiendo si lo requiero. Entonces si borde, por ejemplo, si yo necesito marcarle una línea al documento, efectos del texto, pero esto ya se puede ir modificando con las demás herramientas. Entonces simplemente le doy a aceptar. Y pues aquí ya vemos como tal, por ejemplo, el interlineado, que esté bien, la sangría que aquí me la marca, como la vemos dice sangría primera línea. Y yo puedo ya empezar como tal a escribir mi documento. En este caso voy a marcar aquí título 1, que yo también ya lo debo modificar. Entonces igual, título 1, en este caso pues es alineado al centro. Eso es como de manera muy general, pero si ya nos vamos a la fuente como tal, entonces Times New Roman normal 12, color de fuente bueno normal, ese sí no cambia. De pronto a la hora del párrafo, que pues ya vamos a hacer algunas modificaciones, que va a estar centrado. Aquí ya me aparece el nivel 1 y no lo puedo cambiar porque ya está por defecto como un título. Lo que sí podemos hacer es quitarle la sangría porque como es un título no lo requiere. El interlineado sí va a ser igual. Y en esta parte pues no le vamos a modificar ningún... Y vamos a modificar el título 2 porque de pronto necesitamos dentro de la tabla de contenido un nivel 2. Entonces título 2, aquí sí le vamos a modificar la letra. Este no va a ir centrado, se va a ir alineado a la izquierda. Va a ir automático, ya negro. Y vamos con el párrafo. Entonces este sí le podemos dejar la sangría alineada a la izquierda y nivel 2 aquí aparece ya con el nivel 2. Entonces para irlo modificando voy a repasar de pronto este título 1, en este caso va a estar en negrita, pero eso, exacto, ya se cambió en esta parte, entonces ya listo. Entonces ya lo puedo dar aquí en mi título y vamos a ver un tema muy sencillo, en este caso que nos compete a todos, que va a ser la educación virtual. En este caso pues ya si yo le marco el enter, el espacio, pues ya me va a cambiar de estilo automáticamente. Entonces ya puedo empezar a escribir. Entonces entonces aquí voy a marcar, primero voy a hacer la cita y ahí sí digamos que el texto, pero entonces lo voy a pegar primero para saber la información. Entonces cabe resaltar el concepto de educación virtual propuesto por, y ahí pongo la cita. En este caso pues yo ya tengo de pronto un documento para buscar, para encontrar como tal la definición de pronto de lo que es educación virtual.
algo muy corto pero que sea realmente preciso en cuanto a este concepto que yo necesito definir. Entonces aquí dice, bueno, voy a pegar esta parte y vamos a ver cómo pegarlo, porque la idea es que ustedes comprendan las diferencias. Si yo lo pego normal con control V, me va a pasar esto. Se me va a copiar con un formato diferente al que yo tengo. Entonces, como lo vemos aquí, la letra está totalmente diferente. Esto porque se pega con el formato que he venido de la página, no de la que yo necesito que se mantenga. Entonces, en este caso lo borro, no lo voy a tener en cuenta. Le doy sobre esta parte clic derecho y le voy a dar mantener solo texto. Puedo cambiar el formato o puedo mantener formato de origen. Entonces en este caso si le doy marcar solo texto o mantener solo texto, entonces ya tengo como tal el concepto con mis normas, con las normas que he establecido desde el principio. En esta parte cabe resaltar, o es importante que tengan claro, marcar las comillas de dónde está la cita, porque de pronto he recibido varios trabajos que no me las marcan y de pronto ustedes recuerden que si en normas APA, dependiendo de si es más de 40 palabras o si es de menos de 40 palabras, el escrito se debe hacer diferente. Entonces, para que lo tengan en cuenta, como ven las 40 palabras, entonces simplemente seleccionan en la parte de la cita y aquí en esta parte me dice 17 palabras de 28. Entonces ahí quiere decir que estas 17. Entonces se marca normal. Yo les decía que iba a poner la cita antes, entonces pongo mi cursor aquí y me voy a referencias. En este caso voy a insertar una cita y voy a agregar una fuente. Como es un nuevo documento, pues no me van a aparecer las citas anteriores. Entonces vamos a mirar los datos del autor, José Alejandro Pérez. Yo les había dicho que si yo escribo José Alejandro ahí, pues me va a aparecer de pronto en la cita el José Alejandro y no el Pérez. Entonces es mucho mejor editarlo desde aquí para saber el orden. Entonces aquí voy a poner Pérez, José Alejandro. Si tengo otro autor, de pronto en ese mismo sitio web o en ese mismo libro, entonces simplemente le voy a agregar, pero si no ya le voy a aceptar. Entonces, como ven, el orden de pronto el que yo le iba a escribir es muy diferente al orden que me aparece aquí. Entonces, el nombre del sitio web era ¿Qué es la educación virtual? Entonces así lo podía buscar en esa página. Y el nombre del sitio web, que en este caso es la página donde yo lo saqué, se llama El Colombiano. En este caso vamos a mirar la fecha, 11 de marzo del 2016. Entonces aquí 2016, marzo. Habrán páginas que no aparece la fecha completa y habrá páginas que sí. En este caso pues no importaría que alguno de los datos no se encuentre, pero sí por lo menos el año. Entonces vamos a copiar esta URL y la vamos a pegar ahí. Como ven, pues ya me aparece la cita. Entonces el texto me quedaría de la siguiente forma. Cabe resaltar el concepto de educación virtual propuesto por Pérez en 2016
Es una forma diferente de asumir el proceso de aprendizaje, incluso ambas son modalidades que pueden complementarse. Yo les había pedido que de pronto para este autor, por ejemplo, le hicieran un tipo de biografía o contaran algo que él hubiera aportado, no solo con el concepto, sino de pronto con algún otro material en cuanto a la educación virtual. Entonces, en este caso, vamos a insertar una nota al pie que ustedes, como lo ven aquí, pues inserta automáticamente el numerito que corresponde a esa nota. Entonces, aquí puedo poner como tal el nombre, José Alejandro Pérez. Podemos, por ejemplo, poner la fecha de nacimiento y en la fecha de pronto en que falleció. Entonces, supongamos 1976. Y supongamos que murió en el 2019. Aquí ya empezamos, por ejemplo, es algo muy ejemplificado, es solamente una invención que, por ejemplo, tengo ahorita. Entonces, autor del libro Eduquémonos de manera virtual. Esto es inventado, entonces no importaría. Entonces, aquí ya sería en donde expone sus razones por las cuales la educación virtual es el camino hacia entonces hasta ahí lo voy a dejar. Digamos, si ustedes de pronto le pueden poner otro tipo de contexto o ejemplo, de pronto está bien. En este caso pues yo lo voy a dejar así, era como un ejemplo. Asimismo, por ejemplo, con alguna otra palabra, de pronto, no sé, modalidades. Entonces, ¿qué son modalidades? Entonces le voy a insertar una nota al pie. Entonces, modalidades. Dos puntos. Se refiere a, y ahí empieza como tal el discurso. Él los va guardando y los va insertando pues de manera automática. ¿Cuál es el fin de esto? Pues que de pronto si yo tengo que aclarar una palabra o de pronto, como les decía, la vida de un autor, que no esté dentro del texto como inmiscuido ahí, sino que el lector pueda seguir con la idea y que de pronto si quiere aclarar esta parte, pues simplemente se remite a la parte de abajo, listo, al pie de página. Y en este caso pues eso sería todo en cuanto a las citas. Ya para recordar como tal, para insertar la bibliografía y para de pronto aclarar algunas cositas que estaban pendientes, entonces aquí voy a insertar este de referencias y debemos tener muy en cuenta a la hora de insertarlas que tengan el formato correspondiente. ¿Por qué? Porque de pronto no lo configuramos bien o no lo modificamos los estilos correctamente y me están enviando, por ejemplo, tablas de contenido o referencias con la letra que no es o con el tamaño que no es. En este caso, como lo vemos ahí, pues está correcto y solamente le voy a modificar esta parte que es la del título, pero en este caso la mayúscula, que es lo que yo quiero que se cambie en esa parte.
Van a tener en cuenta la portada para la presentación de todos los trabajos, ya que es muy importante que ustedes empiecen a manejar y a como tal ir como incorporando dentro de sus trabajos estas normas APA y que sus presentaciones se vean mucho más adecuadas. Voy a insertar una tabla de contenido teniendo mis dos títulos aquí. Entonces simplemente le doy tabla de contenido y en esta, miren, entonces como les decía, de pronto este título no está correcto. Vamos a mirar de pronto en qué parte está. Miren, no está en ninguno. Entonces le voy a dar en título 1. En este caso no se me modificó el color, ya que pues está en automático. Y le voy a poner mayúsculas. Listo, entonces esa es una parte importante para manejar. Entonces, para que la miren, o sea, simplemente es cambiarle los valores. Y en este caso pues voy a insertar un subtítulo. Por ejemplo, aquí es tecnología. Tecnologías va a ser mi subtítulo o el nivel 3. Entonces aquí voy a poner recursos. Simplemente aquí lo puedo organizar, por ejemplo en este caso, recursos. No mentiras, este era título 2. Entonces aquí ya queda él como título 2. Y él, como no tengo configurado ninguno como título 3, este no lo he arreglado, me voy a dirigir a las referencias y le voy a dar aquí en agregar texto nivel 3. En este caso de pronto, como lo vemos, se nos cambia aquí a título 3 y ahí simplemente le vamos a cambiar la letra. Y el color. Entonces, voy a actualizar mi tabla y me tienen que aparecer respectivamente esos niveles. Entonces voy a actualizar toda la tabla. Entonces, como lo vemos aquí, el nivel 2 está más corrido al centro y el nivel 3 más corrido, aún más corrido al centro. Otra parte importante para recordar en esta tabla de contenido es que, como lo vemos aquí, si nosotros le damos control más clic, pues se me va a saltar a la parte de referencias. En este caso yo lo voy a bajar para que miremos cómo se me pasa a la siguiente página. Entonces control y ya me va a aparecer una manito que yo le puedo ir seleccionando en cualquier título. Entonces referencias. Él me carga y me lo lleva a la siguiente página. Asimismo pasa con los enlaces cuando yo los copio y me sale así en azulito. Si yo le doy control me aparece la manito y me va a dirigir a la página que yo necesito. Entonces él está cargando. Cuando aparezca así, cuando cambie de color es que ya me está como creando el vínculo con la que necesito. Como ven, es la misma que yo tengo aquí abierta, pero entonces ya en otra ventana diferente. Entonces así mismo es como les va a aparecer a ustedes. Esto pues era con relación a lo de, ya para complementar algunas cosas de tabla de contenido, educación más explicada en cuanto a las referencias, en cuanto a las citas y la nota al pie. Entonces, como tal, voy a explicar la actividad que realizar para esta. Entonces, de pronto, como ya el tema quedó un poquito más claro, entonces la actividad que van a realizar es en un documento bien elaborado, teniendo en cuenta pues el mismo formato a utilizar de portada. Entonces vamos a utilizar portada, tabla de contenido, introducción, el contenido y la bibliografía. Para este pues sacamos lo que son las conclusiones. Porque ustedes solamente
tienen que investigar. Entonces, en un documento bien elaborado explicar de manera gráfica la historia y evolución de Microsoft Word, teniendo en cuenta el formato de portada, normas APA, introducción, inserción de citas, bibliografía y ya teniendo en cuenta lo explicado. Entonces lo deben entregar, pues ya saben, al correo, muy bien presentado antes de subir el otro video explicativo. Recuerden tener en cuenta que cualquier duda pues lo voy a estar resolviendo en el correo y en la siguiente clase en línea. Entonces, para que tengan todas sus preguntas necesarias para la clase. ¿Listo? Entonces estaré recibiendo los trabajos por el correo para que lo tengan en cuenta.